Muy buenas tardes a la audiencia externa e interna. Gracias por estar aquí en esta presentación con Isabel Fuentes, que vamos a debatir sobre su libro Hemoglobina, que si quieren después se pueden acercar a la mesa, que ha tenido a bien la librería Mayo de la Universidad Autónoma traer unos ejemplares con precio especial por ser de presentación, o sea que todo eso hay que decirlo. Gracias también a ellos por ese esfuerzo. Estas presentaciones del libro forman parte de un ciclo que se llama Lenguajeando con Científicas, que es muy curioso porque la idea es que el lenguaje humano no se puede estudiar de un modo reduccionista, ¿no? Intentando ver cada uno de los rasgos anatómicos que tiene el cráneo, también las cuerdas vocales, también cómo se construye la gramática. Todo eso es es muy difícil de encajar entre sí, y él prefiere este término de lenguajear, es comunicar, y comunicar es comunicar con todo, ¿no? Con el cuerpo, con las manos, con la voz, etcétera, ¿no? Y con la intención. Entonces, lo dejamos ahí en lenguajeando. Bueno, pues la gente no entiende qué significa, pero lo vamos a hacer. Entonces, el ciclo este, que de algún modo organizamos aquí el colega David Buckley y yo, en un día que nos reunimos para coordinar un poco las actividades del CIPB, que es el Centro para la Integración en Paleobiología, con el CBIBC, que es el Centro lo quiero decir, de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global, y con el Departamento de Biología, pues pensamos en hacer un ciclo que se llamaba Monstruosidades Evolutivas. Un poco la idea era trabajar con evidencias o con estudios que desde las aportaciones de la genética y de la biología del desarrollo estaban volviendo un poco a reactivar la idea de estas macromutaciones, si se les puede llamar así ahora, ¿no? Pero por lo menos que tiene que ver con la idea de los monstruos, como dice David, esperanzados o no, ¿no? Que era un poco en origen la idea de Schimberloch, ¿no? Un investigador de 1800. Entonces, la idea de estas monstruosidades tiene que ver con que el monstruo es algo que es atractivo, pero que también se entiende en la biología como algo de fracaso, ¿no? Como un fracaso, que es una cosa curiosa. Pero yo cuando leí el libro pensé en los monstruos, ¿no? Porque de algún modo te acercas a esa idea desde la ficción, que yo llamaría también ficción científica, porque no creo que sea ciencia ficción, sino que vas de la mano de la ciencia. Pero de un modo muy curioso, porque tengo aquí el comentario, ¿no? Tus monstruos están ligados a la sangre, pero no se vive como un fracaso, sino más bien como un éxito. Entonces, eso me resultó muy curioso. Y cuando pones en el epígrafe una frase que dice, fabricamos sangre en el laboratorio, ¿alguien se imagina lo que esto puede significar para una civilización en la que morir en un accidente de tráfico es mucho más probable que enamorarse de la persona adecuada? Claro, esa frase es magnífica porque desvela la tensión del libro, ¿no? De algún modo. Pues si tú vas a la sangre, a lo que es la sangre artificial, y miras, pues es maquillaje, ¿no? Es la sangre para los make-up de las películas, que tiene que ver con lo social, que está ahí metido, pero claro, también es un invento muy reciente de Japón, que parece que se va a poner en marcha para los años 30, donde todas estas transfusiones de sangre y enfermedades que tienen que ver, pues van a estar completamente controladas, ¿no? Entonces, de algún modo en el libro lo que yo siento es que la ciencia es un protagonista. Y no solo es un protagonista, sino que se entrevé como lo científico hace que cambie la humanidad, ¿no? Pero no que cambie la humanidad en el progreso, sino que interviene sobre el propio ser, ¿no? Y eso fue una cosa que me gustó, porque de algún modo me dejó ahí como una pregunta, pensando qué te habías planteado tú primero para hacer de la sangre un protagonista, y que encima la utilizaras como una manera de explicar lo que es el ser humano, ¿no?
Porque, claro, como paleontóloga sangre tiene mucho sentido, ¿no? Linaje, genético, clan, lo que tú quieras, ¿no? Pero también si le preguntas a un psicólogo, tiene otro tipo de Claro. interferencias, ¿no? Y eso era una de las primeras cuestiones que a mí me llevaron a plantear, ¿no? Cuando estaba leyendo tu libro. Digo, esto hay que hablarlo con ella. Así que ahí te dejo Muy bien. para que entres. Entro, Gracias. ¿qué has dicho? Pues gracias a ti, gracias, me hace mucha ilusión estar aquí porque esta es mi alma mater, así que aquí estudié yo biología. Eh, entonces no lo sabía, pero yo estudié biología para escribir luego novelas, en realidad. Eh, y gracias a profesores como Ángela y como Armando y a David, que lo conocí en el Museo de Ciencias Naturales hace mucho, pues, pues entendí de verdad lo que era la biología y yo lo que pasa que la he utilizado a mi manera. Yo no me dedico a la investigación científica, pero sí me sigo interesando mucho, sigo leyendo mucho y al final la escritura de ficción, entre otras muchas cosas que no vienen a la conversación de hoy, salvo que luego surja, me permite, no sé si es que me permite o que no podría, o que hasta ahora me ha sido muy difícil hacerlo, me ha sido muy difícil escribir ficción desprendiéndome de esa mirada biológica de todo, especialmente de los seres humanos y de nuestros comportamientos. No pretende ser una escritura biologicista en el sentido de decir verdad, si algo permite la ficción es que las cosas tienen que ser verosímiles, no ciertas, eso es fundamental, o sea, tienen que parecer verdaderas, pero no tienen por qué ser verdaderas. Entonces, es cierto que esta novela, como la primera, tiene mucho de verdad científica. Yo he estudiado muchísimo y además algunos como a David y a otros tantos que vienen al final les he dado mucha lata con amigos científicos y amigas científicas, muchísima lata para no errar ni en el tamaño del poro de la membrana nuclear. No me he querido equivocar ni en eso. Pero, pero es verdad que todo es una ficción. Todo lo que sucede científicamente es una ficción. Entonces, el punto de partida yo escribí hace muchos años un cuento que está por ahí publicado en un libro colectivo que se llama Hemoglobina también. O sea, me he plagiado a mí misma, pero como es a mí misma, pues da igual. Y esa frase está sacada de ese libro, de ese cuento, en el que había también una búsqueda de hemoglobina artificial y el que estaba detrás era un vampiro de verdad, ¿no? Un vampiro totalmente de verdad. Y la chica que quería que medio se enamoraba de él, la alumna que medio se enamoraba de él, además se llamaba Maricruz. Era casi el peor defecto que tenía para un vampiro, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de, no tiene relación esta novela tiene más relación con la primera novela que se llama Un gen fuera de la ley. Y en ambas, aunque son literariamente muy distintas, o eso han dicho los críticos literarios, que son diferentes, y eso que hay personajes que se repiten, la protagonista que es una genetista, que es quizá de quien sale, Celia Fernández, de quien sale la mirada más biológica a todo lo que le rodea, cada comportamiento, cada situación, es la observadora, digamos, la investigadora social y científica que trata de dar respuesta a algún absurdo social. Esa es la primera pregunta. En este caso, el punto de partida era, más que la sangre, era la infantilización de la sociedad. O sea, la pregunta del libro es, ¿qué nos está pasando? Y sin destriparlo, la respuesta es un tema genético. No es genético exactamente, es un tema científico lo que explica, es decir, la ciencia puede explicar lo que nos está pasando. Por supuesto que es un chiste. Yo, por ser honesta con el... Y además porque me parece que ilustra muy bien el tipo de explicación científica, aunque esto está más elaborado que ese chiste, siempre me gusta recordar un chiste de una película de Woody Allen, todo el mundo dice I love you, que no sé si os acordáis de ella, que tiene el hijo de la familia, una familia muy adinerada, pero muy demócrata, muy generosa, y tienen un hijo republicano. Y de repente el niño se desmaya jugando al hockey con la institutriz alemana que tienen en el hall de casa, lo llevan al hospital y resulta que tenía un tumor cerebral y cuando le extirpan el tumor se vuelve demócrata.
Entonces, ese tipo de mezcla entre humor absurdo o explicación absurda y ciencia es lo que yo diría que tiene esta novela, sobre todo. ¿Por qué la sangre? Yo cuando empecé a escribirla, que fue hace mucho, luego estuve parada a tiempo, luego vino la pandemia, yo había empezado a escribir de una epidemia. Digo, ¿qué hago ahora con una epidemia? Es que va a ser ridículo, porque, claro, como si no hubiera, tuve que incorporar el COVID, porque no podemos hablar de una epidemia ahora, sin que, ya me ha pasado 2 veces que la realidad se me adelanta, se me adelanta. Entonces, en este caso, quería hablar de una epidemia de vampiros, porque los vampiros, que esto sí que se puede contar, que va de vampiros, es una metáfora muy interesante. Es un monstruo que sirve para muchas cosas, porque mezcla además el miedo con lo erótico, y yo hago un paralelismo que no he traído PowerPoint, como ves, a pesar de la insistencia de Ángela, porque creo firmemente que los seres humanos somos animales de relato alrededor del fuego y me cuesta a mí hacer PowerPoint. Pero entonces he pensado que como al final estamos lenguajeando, yo me he marcado muchos párrafos que no voy a dar la lata con todos, pero voy a intentar, si sale en la conversación, ilustrarlo con algo que no destripe la novela. Y a ver, ¿dónde viene lo de la...? Aquí. Voy a leer un poquito del planteamiento de la explicación científica que clásicamente se ha dado a los vampiros, que no es la explicación de los vampiros de la novela, ¿no? Pero hay una situación en la que van, lógicamente, cuando están queriendo averiguar, tanto Celia como su amiga Marta, que es médico, el origen de este vampirismo, y lo hacen científicamente, igual que hicieron en Un gen fuera de la ley con el gen del poder, digamos, ¿no? El supuesto gen del poder. Lo primero que hacen es apuntarse a un congreso de hematología y se reparten las conferencias. También hay cócteles, también hay técnicos que no consiguen enchufar los micros, o sea, pasa de todo el congreso. Hay morcilla vegana, hay muchas cosas. Pero leo el parrafito como voy entreverando un poco la ciencia. Luego hay muchísimas frases sueltas que no las voy a encontrar, esas ya os leéis el libro, pero dice: Celia saca el programa del congreso para seleccionar las comunicaciones a las que asistir al día siguiente. La mayor parte de las conferencias versará sobre leucemias y linfomas, pero hay una sesión sobre rejuvenecimiento con plasma rico en plaquetas y otra sobre porfiria eritropoyética que no deberían perderse. La porfiria es una enfermedad rara de origen genético que afecta a la síntesis de hemoglobina y se asume como la mejor explicación científica del vampirismo legendario. Como no disponen de suficiente hemoglobina para transportar el oxígeno, los enfermos de porfiria necesitan transfusiones para vivir. Su sangre se llena de unas moléculas llamadas porfirinas, que dan un montón de problemas. Por ejemplo, absorben la radiación ultravioleta provocando ampollas en la piel. Así que además de estar pálidos por su anemia crónica, no pueden exponerse al sol. Encima se les retraen las encías y sus dientes parecen más largos. Lo tienen todo menos el vicio de morder y lo de ser inmortales, claro, pobre gente. Es muy poco probable que la porfiria tenga que ver con casos como el de Jacobo o la señora del restaurante Healthy, pero quizá en esa sesión descubra algún dato interesante. Claro, aquí al escribir esto hay que meter conocimiento científico de una manera u otra. Al final tiene mucho de divulgación, aunque sea mentira la explicación científica. En esto pudo ser un párrafo. Esta es una novela muy dialogada, es casi toda dialogada. Sí. Hay otro, y pasamos a otra conversación, pero hay otro momento, la parte de epigenética, de lo que es un transcriptoma y todo eso, digo, a ver, ¿cómo narices lo cuento sin que esto, que es lo más difícil, sin salirme de la ficción, ¿no? Y voy a leer brevemente, y pues en forma de diálogo con un personaje que no sabe nada sobre el tema, y eso es un recurso en general muy útil para poder decir las cosas. Y leo un trocito y pasamos a otra cosa, si quieres, para no aburrir. Dice, a ver, te acordarás al menos de lo que era el ADN, no te pases. ¿Y recuerdas que todas las células del cuerpo tienen el mismo ADN, es decir, los mismos genes? No lo recuerdo, pero parece lógico. Una neurona y una célula del hígado expresan diferentes genes, es decir, producen proteínas a partir de ellos para hacer cosas distintas. En la neurona se están expresando unos genes, mientras que otros están silenciados y al revés. Como en una orquesta, exactamente. Cada instrumento toca las notas que le corresponden para que el conjunto suene bien. Enciso mira a Celia fijamente. ¿Y qué es un transcript?
transcriptoma, apunta Celia. Cuando necesita elaborar una proteína determinada, la célula tiene que empezar a leer el gen que lleva las instrucciones para fabricarla. Eso me suena, interrumpe Enciso. Ese proceso se llama transcripción, prosigue Celia, y consiste en hacer una copia de la secuencia de ADN en una molécula parecida pero más sencilla, el ARN mensajero. Así, la información puede salir del núcleo para sintetizar la proteína en el citoplasma de la célula. Claro, tampoco penséis que esto es un rollo macabeo solamente de cosas científicas, pero sí que es verdad que quizá el trabajo más costoso, la historia, porque al final una novela es algo que le pasa a alguien y cambia y se transforma. Pero claro, meter la ciencia para que luego se explique, hay mucho concepto, mucho contenido, que es quizá lo que a mí más esfuerzo en el sentido de tiempo y de estrategia me cuesta, porque lo otro, la narración más de los estados de ánimo, las relaciones psíquicas, todo eso va más fluido, pero esto lo tengo que pensar más. Sí, sí, bueno, ahí los personajes que son todos profesionistas, como dicen los mexicanos, son de una clase social, ¿no? Muy Sí, clara, muy burguesa. muy burguesa, entonces... Bueno, es Enciso, ¿no? Sí, pero bueno, ahí tú los machacas, tienes un punto crítico divertido, ¿no? Y después ese componente científico que se va mezclando. Hombre, es una crítica social. Claro, sí, porque incluso, claro, crítica social también, la propia sangre lo es, ¿no? Porque es una cosa que también tiene que ver de clase social, ¿no? Entonces, es otro elemento también que se ve, ¿no? Que hay, claro, metafórica la sangre. Claro, conociéndote a ti, que trabajas en metáforas, yo decía, joder, ¿cuántas metáforas se ha planteado, ¿no? Sí, en algún momento hablas de la infantilización, ¿no? Pero ¿en qué punto encuentras tú ahí la clave de la infantilización? Porque a mí me cuesta, por ejemplo, sí que me gustaría saber qué secuencia te lleva a ti a tratar la hemofagia con los transcripsomas, ¿no? Es decir, Sí. ¿cómo encuentras ese camino, ¿no? Ese tipo de cosas que obviamente no están, porque no están. No, claro, habíamos dicho que el punto de partida era hablar de la infantilización, que los vampiros iban a ser esa epidemia un poco disimulada, y que la explicación, que no puedo destripar en esta conversación, pero la explicación va a ser científica y va a tener que ver con la epigenética, digamos, ¿no? Es decir, con cosas que hacemos o hábitos que tenemos que nosotros mismos modificamos nuestro devenir en la medida en que mientras hagamos cosas que hagan que ciertos genes que no se tienen que estar expresando en este momento de nuestra vida se expresen, pues nos suceden cosas diferentes. Obviamente es todo forzado, pero es verdad que aquí meto otro elemento que es muy, muy importante en la novela, que es el de la comida, el de los superalimentos y los supuestos superalimentos. Eso es importantísimo. Hay Hay un párrafo muy divertido. ¿Cuál? El de los cuchillos. Ah. ¿Para qué puñetas llevamos? No, porque esa parte tiene que ver con la parte antropológica, ¿no? Es que hay un sí, hay mucha, sí, no solo hay genética, hay mucha antropología. No, yo había seleccionado el del mercurio, ¿no? Por la afición al sushi, sí. Que dice, a ver si, voy a buscar el del mercurio, sí, el de los, a ver, es que los tengo aquí sin haber apuntado lo que es. No, mira, aquí he encontrado uno sobre el del microbioma, hablo mucho, y de hecho al final hay unas bacterias que también tienen su importancia. Por ejemplo, el capítulo 9 empieza: la mayoría de los animales pierden una parte importante de su microbiota cuando viven en cautividad, lo que les hace más vulnerables a determinadas enfermedades. La falta de contacto con otras especies y una dieta monótona parecen ser la causa principal de la pérdida de diversidad microbiana. Celia sostiene que lo mismo les ocurre a los humanos durante las vacaciones estivales en familia. Por eso las escapadas tribales en otoño y las casas rurales de 11 habitaciones son tan buen reconstituyente. El hecho de variar la dieta, la conversación y confundirse, si no de cama, al menos de toalla, es, junto con las vacunas, la mejor prevención de cara al invierno. Hablo del estoy buscando, yo no sé por qué se me va aquí, lo de la orquesta no, quería buscar algo de lo que tú decías de la antropología, que es que yo no sé por qué no lo tengo por aquí. Bueno, ¿dónde son? No sé qué marcado este.
Pues no, oye, qué cosa más rara. Pero bueno, seguimos. No entiendo por qué no lo tengo marcado. Sí, hablo de lo de vacaciones, no. Sí, también con el tema de la violencia, ¿no? Que cómo hemos conseguido meternos en un buque 3.000 personas sin matarnos a bofetadas, ¿no? Eh, hablando del lenguaje precisamente, ¿no? Si el lenguaje es un instrumento de la cognición o si el lenguaje es una fuente de violencia, es verdad, es verdad. Sí, de antropología meto varias cosas, lo del cuchillo también, el cuchillo al fuego, ¿no? Sí, cuchillo al fuego. Ahora mismo no me estoy acordando de ese párrafo, pero aparecerá. Bueno, yo quiero decir que con esas pinceladas, a ver, leer este libro también es tejer. Tejer porque no haces a modo científico una argumentación No, claro. En cascada, sino que el lector tiene que ir cogiendo este hilo de aquí, este otro hilo de aquí, e ir trenzando un poco la intención, ¿no? La intención científica final, que por otra parte, claro, te quedas con las ganas de saber qué pasará, ¿no? Porque hay... ¿Qué pasará después? Claro, ¿qué pasará se habla de un después? presente, Exacto. se da una explicación epigenética a un cambio que puede darse, que puede consolidarse, que podemos acabar todos como vampiros. Y ahí juega con el tema evolutivo y antropológico, pero a partir de estos hilos, ¿no? de estos mimbres, ¿no? que al final tienes que trenzarlo, ¿no? Encontré el párrafo sobre el metilmercurio, porque el metilmercurio tiene muchísima importancia en la novela, y la metilación y desmetilación, que al final es un poco la madre del cordero que explica, y hay que tener que hacer transcriptomas, etcétera. No nos podemos meter mucho en la historia porque si no se destripa la resolución, pero quiero leer un párrafo que no destripa nada, que tampoco es que haya sido de los párrafos que más me han señalado, pero a mí me gustó. Hubo quien me dijo que me pasaba un pelo, porque además yo sé en quién estaba pensando cuando escribí esto, y no lo pienso reconocer por streaming jamás. Así que dice, están leyendo un estudio epidemiológico, porque además también hablo de epidemiología y de cómo se hace un poco un homenaje a la epidemiología, también se lo debía también al COVID y a las epidemias, ¿no? Dice, anda, añade, dice, ¿de qué niveles de metilmercurio tienen? Sorprendentemente bajos. Salto unas frases y dice, anda, añade con sorpresa, pero si el investigador principal es el mismo que hizo aquel estudio de intoxicación por metilmercurio en cantantes de pop urbano. Un tío brillante, además de estar buenísimo. ¿Qué estudio?, pregunta Celia. Hace un par de años este tío demostró que la inmensa mayoría de los cantantes de reggaetón alcanzaba niveles de metilmercurio neurotóxicos, muy parecidos a los de la enfermedad de Minamata. ¿Eso es lo de la intoxicación que hubo en una isla japonesa en los 60? Exacto, contesta Marta. Conozco la historia, y que en 2013 se firmó el convenio de Minamata para reducir al máximo el mercurio que se liberaba como consecuencia de las actividades humanas. Recuerda orgullosa. Sí, señora, dice Marta. ¿Quieres comer algo? Llevamos varias cervezas a palo seco. Celia niega con la cabeza. La cerveza es cebada. Yo aún me dedicaba a la neurogenética, rememora con nostalgia, e hicimos alguna cosilla sobre la predisposición genética a la neurotoxicidad del metilmercurio. Pues a este Anderson, Marta alza el informe, se le ocurrió plantear la genial hipótesis de que esos cantantes de moda que llevaban música enlatada, ropa de plástico y no se les entiende una mierda, tenían muchos rasgos en común con los síntomas de intoxicación por metilmercurio. ¿Qué síntomas?, pregunta Celia. Espasmos involuntarios, pérdida de audición, dificultad en el habla, explica Marta. Muchas coincidencias en las que nadie había reparado antes porque parecían elecciones artísticas. Así me quedo a gusto. Siempre hay un puñal detrás. Pues puñal o cuchillo. Entonces, es verdad que la comida, la supuesta comida saludable, la soja texturizada en exceso, hablo de los fitatos mucho, tiene muchísimo que ver. O sea, ¿cómo enlaza el argumento con la comida saludable y estos hábitos que hay ahora, ¿no? Pero todo, o sea, el tema de la hematofagia o hemafagia. Sí, hematofagia. Claro, es comer, ¿no? Es la idea de comer, no es beber.
Lo que pasa es que la pulsión, claro, es que aquí no podemos desvelar por qué son hematófagos. Son hematófagos porque se les están expresando unos genes en particular. Vale, bueno, pues ya, ahí le dejamos. Ahí no puedo contar por qué son hematófagos. Y después la parte social, en esa crítica que tú tienes, no sé, también va adornando, yo es ahí donde veo más la cuestión que planteas de la infantilización. Sí, claro, ¿no? claro. Porque, bueno, lo otro al final es encontrar una explicación absurda, divertida, basada en la ciencia, en una ciencia con muchos elementos que son ciertos, pero que la construcción y el enlace de todos ellos, si bien puede parecer lógico, es un disparate. Pero, por ejemplo, hay más cosas. Hay también, y esto no es muy, bueno, es de las cosas más conscientes de esta escritura, quizá el tratar de meter un poco la ciencia esté en todas partes, en comentarios, en chistes, ¿no? Cuando están hablando con Jacobo, que es un negacionista del cambio climático, en la visita al Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Es un homenaje al Museo de Ciencias Naturales, si lo leo, pero por no aburrir, cuando describe la vitrina de los abejarucos también y el dinosaurio, pues eso también es un pequeño homenaje. Y luego sí que hay un párrafo, que este sí lo leeré, porque aquí sí que hay otra vuelta de tuerca en la crítica social, que es el uso de la ciencia o el utilizar el nombre de la ciencia en vano, es decir, con un argumento científico, si no hay ciencia detrás, para vender algo, lo que sea, ¿no? Que es a lo que se opone en un momento dado Celia. No es súper relevante en la trama, por eso lo voy a leer, que es cuando quieren liofilizar las placentas. Sí. Sí, el mercantilismo ahí también es un componente. Y ella lo discute porque, de hecho, en la clínica de reproducción, pues ella se dedica a hacer bebés para la gente bien. Está como genetista en un... como algunos, ¿no? En una clínica de reproducción asistida, ¿no? Que, de hecho, la escena empieza una conversación de ella con un ginecólogo sobre que es estéril y que dice: no le podemos decir a este hombre que es estéril. Si no se lo podemos decir, pues utilicemos otro espermatozoide. Y le dice: eso sería delito. Y dice: solo si se cuenta, si no es un milagro. Entonces, lo de las placentas, sí, porque el tema de la placenta sí que da un poco cuenta. Aquí. Dice: necesito que te incorpores a una reunión. Bueno. Dicen: vamos a la sala de juntas, dice Ramón, metiéndose rápidamente en el ascensor. Una de las ideas de Lidia: quiere que empecemos a vender la placenta liofilizada a las madres y padres que quieren comérsela. ¿Pretendéis que me ponga a liofilizar placentas? Cuestiona irritada. ¿Vais listos? No. Está reunida con una empresa británica que convierte la placenta en cápsulas y las cobra a precio de oro. Quiero que le expliques que es una mala idea. ¿Yo? Celia se escandaliza: sí, hombre, ni soy médico ni soy socia. Por eso te lo pido a ti. Ramón le coge las dos manos, se las lleva al pecho. Yo estoy atada de pies y manos, pero esto a mí también me complica la vida mucho. Bastante lío tengo ya con la recogida de los cordones umbilicales. A Celia le ha excitado ligeramente el olor a Armani de Ramón y la suavidad de sus manos. Baja un instante la guardia y en cuestión de 10 segundos se ve sentada en una mesa de cristal de 3 metros de largo, en cuya cabecera está Lidia, flanqueada por dos ingleses que parecen sacados de Asterix en Bretaña. Con un inglés de Motilla del Palancar y una sonrisa más falsa que el tejido de sus deportivas doradas, Lidia le cuenta a Celia el nuevo servicio que quieren ofrecer a las familias y presenta a los dos tipos con dientes de capibara como los mayores expertos en liofilización de placenta. Una extravagancia profesional como tantas otras. Celia pregunta por qué querrían dar ese servicio, ya que no tiene ningún sentido desde el punto de vista científico. Lidia mira a Ramón sin disimular una cara de reproche y aclara en español que se trata de un producto muy demandado con un importante margen de beneficio. Lo único que le pide es que se entere bien del proceso técnico que se precisa para reducir las placentas a cápsulas. Van a licenciar la patente por 1 año y no quiere que le tomen el pelo. A Celia le sigue pareciendo en español una irresponsabilidad sacarle el dinero a la gente por un producto del que hasta la fecha no se ha podido demostrar ninguna virtud especial.
¿Y por qué muchos mamíferos se comen la placenta después de dar a luz? Pregunta Lidia, visiblemente irritada. Para no dejar rastro a los depredadores, para mitigar el hambre después del esfuerzo del parto, a saber. Tú lo has dicho, Lidia apunta a Celia con un bolígrafo de nácar ribeteado de oro, porque tiene muchos nutrientes, no más que una fabada. Bueno, a veces te quedas con la pregunta de ¿será verdad o no será verdad? ¿No? Que la gente no, Tom Cruise se comía la placenta, yo qué sé. Sí, pero que la vayan a vender, ¿no? Ah, bueno, ya, no lo sé. Yo en eso soy muy atrevida. Que ahí dejas... Esto siempre que escribo cojo una cosita, lo que no se puede hacer en ciencia, es coger un solo ejemplo y convertirlo en una norma. Pero claro, la ficción está para eso. Eso, para convertir en norma lo que no lo es. La otra cosa que también, cuando lees el libro, bueno, algunos te llama la atención, es cómo usas a los niños, ¿no? Es verdad, salen muchos. Sí, salen mucho. Y entonces, a veces los niños son más racionales que los mayores, ¿no? Y tienen, además, ya conductas mucho más complejas, ¿no? Que los propios mayores. Entonces... Sí, los niños salen mucho, tienen mucha voz. Claro, para mí meter niños era importante porque si estamos hablando de la infantilización de los adultos, tiene que haber que la infantilización es comportarse como niños, ¿no? Entonces era importante que los hubiera. Y salen porque de entrada la pareja de Celia tiene 2 hijos de un matrimonio anterior, que por cierto está mucho más pendiente de su exmujer, que es pesadísima, y de los niños. Los niños no se lo ponen fácil a Celia, en absoluto, son 2 niños pequeñitos que no le hacen fácil la convivencia con su padre. El padre tampoco pone su parte. Luego están los niños sobre todo cómo trata la madre, ¿no? La señora esta como más pijilla, la que organiza conciertos a los niños, que los lleva todos vestidos iguales, que no quiere que se manchen ni en el parque, ni en la cena, que no coman cosas que no deben, que los tiene absolutamente controlados. Y luego está la hija, su ahijada, que es la hija de su amiga Marta, con la vecinita. Sí, hombre, y permiten... Es verdad que no son muy habituales los niños en las novelas, no son, ni la ciencia, ni los niños, ni el humor. Son 3 cosas que yo pensaba que por ser originales iba a tener más cabida, pero precisamente no son habituales, a lo mejor porque a la gente no le interesa, no lo sé. Pero no está muy presente. O sea, no está muy presente en general en la literatura nuestra, contemporánea. Bueno, porque también marca muy bien cuál es el contexto social, ¿no? que hay ahí manejándose, ¿no? La relación con los niños es importante, ¿no? Y la fiesta empieza por la fiesta de cumpleaños. La fiesta de cumpleaños. Sí, pero sí, son muchas veces caprichos de los padres proyectados en los niños, ¿no? Porque cuando montan la fiesta de cumpleaños con esa decoración de globos y les dan a los pobres brochetas de mozzarella con tomates cherry para comer. Sí, los estándares, ¿no? Que hay ahí. Hacerse fotos, cosa de los... barbacoa, ¿no? Toda esa cosa. Las mamás vestidas igual que las niñas, que esto es una cosa, ¿no? ¿Lo habéis observado? Sí, eso es tremendo. Es tremendo. Hay cositas así bueno, que los niños eran... Es verdad que los niños, el humor y la ciencia, diría yo, que son los 3 elementos que están muy entreverados en una historia que al final es una historia, porque al final hay como 2 historias paralelas. La investigación de por qué hay una epidemia de vampirismo y con esa mirada y esa pulsión de curiosidad científica que trata de resolverlo y lo resuelve, cometiendo por supuesto algunas ilegalidades, que es lo que le gusta a Celia, saltarse la ley todo el rato, ¿no? Y luego, por otro lado, porque sí que lo diremos cuando hacen las necropsias, de esto no podemos hablar. No. A mí es una escena que me gusta mucho, pero esta no la podemos contar. Sí. Y luego perdona, con esto, y luego la historia de ella, su historia personal, su relación personal. Ella es un personaje complejo y triste, ¿no? Sí. Al final, ¿no? Que es un poco, pues, poniendo, pues, llevarlo a Camilleri, ¿no? A los personajes, ¿no? De los inspectores famosos, ¿no? De Montalbano y todo. Un personaje que al final construye a partir de un largo fracaso, ¿no? Claro, que sea una mujer, pues también es una cosa que ahí da un golpe feminista muy interesante, ¿no? Y que es
de algún modo lo haces muy natural, no se ve para nada forzado ese personaje, ¿no? Como mujer, porque se expresa como mujer y siente como mujer. Entonces lo notas al leer la novela y te haces Y Rosa un poco María, amiga. el que a mí es un personaje que me gusta mucho, me escribió un amigo, esto es curioso, Rosa María es un personaje muy peculiar, ¿no? Rosa María, que es la mujer trans Sí, sí, que sí, trabaja en casa del amigo. sí. Y me escribió un amigo y me dijo, Rosa María existe y yo la conozco. Ah, Y yo pensaba, pero no es posible. Me dice, pero si lo has escrito, y hombre, ya, pero yo me lo he imaginado por lo que le pasa, que no lo vamos a contar, es decir, por lo que le pasa a Rosa María en la historia, ¿no? Y entonces me dice, existe y yo la conozco. sí, sí. Y vive cerca de donde la sitúas. Madre de Dios. Como madre mía, juraría que no. Bueno, pues nada, que es muy recomendable leerla porque es muy divertida. Yo a veces tenía risotadas, porque entre otras cosas, claro, mientras que yo lo leía, de algún modo estabas tú detrás, ¿no? Era como una especie de voz aquí atrás, ¿no? Que es ese, que, bueno, me imaginaba tú diciendo eso, ¿no? Entonces, es muy recomendable y la parte científica, pues también, ¿no? Porque genera ahí muchas dudas, ¿no? Entonces, bueno, no sé Pero sí, hablemos. si, Yo voy a decir, si quieren. que dices que es una novela que tiene muchas facetas, pero no habéis dicho que es una novela policíaca también. O sea, Sí, es verdad. que en bueno, tu libro anterior y este, en el fondo, son Sí. novelas policíacas en las que ocurren muchas cosas y que luego hay mucha ciencia, mucha crítica social. Es verdad que es policíaca, pero no. No al uso, porque No al uso, no al uso, pero sí porque hay una investigación detrás y hay delincuentes, sí, en ese sentido. Hay un es lo inspector. que me divierte de tus libros. Bueno, el primero no lo he leído del todo, ya de reconocer este sí. Es lo que me hace gracia, todas las lecturas, que hay mucha ciencia muy interesante, muy bien llevada y usada para tus intereses, pero bien explicada. Hay mucha crítica social, que yo creo que es el meollo, y luego en la historia policíaca, los personajes que hay por sí son muy interesantes todos ellos, y escrito con mucho humor. Entonces es la mezcla que es lo que le hace no sé, una lectura. Bueno, muchas gracias, David. Además, tú me diste la idea de la ARN, que luego es verdad que Carlos Briones me ayudó muchísimo, pero antes de la pandemia, ¿no te acuerdas que era antes de la pandemia? Que luego dije, madre mía, acabo con la epidemia. Pero tenía que resolver y yo, ¿cómo puedo sacar esto y lo otro y tal? Me acuerdo que tomamos un café, que fue por aquí, o sea, fue en la Autónoma, pero no me acuerdo dónde fue exactamente. Comimos un día, creo. Comimos un día. Y yo también he vampirizado a mis amigos científicos mucho para esta novela. Porque es verdad que es lo que quizá más me he documentado. En el resto de cosas, yo escribo así, me pasó con la anterior. En Un gen fuera de la ley, por ejemplo, hay cosas que con una visita las recreo como si hubiera hecho un trabajo de documentación muy exhaustivo, ¿no? Pero esto me pasa a mí mucho, ¿no? Una frase por aquí, una imagen por allá y de ahí luego ya monto yo lo que quiero. Y eso es, como decía antes, lo que tiene la ficción que no tiene la ciencia. En la ciencia hay que ser riguroso y en la ficción hay una serie de reglas, obviamente, que hay que cumplir. Reglas no es una fórmula, son cosas distintas. Reglas es pues, que no tienes que explicar las cosas, hay que mostrarlas, que las características de los personajes principales tienen que ser complejos, no puede ser una cosa plana como te lo puedes permitir con un personaje secundario. Pero más allá de esas reglas, es verdad que la libertad queda. La ficción a mí, desde luego, me ha abierto. Pero tú ahí hablas de esa libertad de la ficción, pero, pero también te imagino haciendo una especie de esquema, ¿no? Para la parte científica sí, claro, sí, claro, sí, sí. Porque ahí no te pierdes, o sea, No. en la novela no te pierdes cómo se va avanzando, ¿no? Hasta llegar al final. Sí, eso es lo que más ordena, es quizá el esqueleto, pero todo lo que es la historia sí que lo escribo secuencialmente. De hecho, por ejemplo, me ha pasado, y esto es menos científico y es más literario, me ha pasado al escribir secuencialmente que, por ejemplo, hay una escena en la que también se habla de historias de unicornios y eso, o sea, no todo es ciencia, que le está contando Celia a su ahijada, pues el origen de contando que se come una manzana, que los unicornios comen manzanas y que por qué las comen y tal, y se la inventa sobre la marcha. Entonces eso lo escribí y me quedó raro, entonces tuve que reescribir, tuve que releer el capítulo anterior en el que ya tenía una discusión con Juan Luis, que es su pareja, para impregnarme un poco del estado de ánimo, del mal rollo ese y que la historia fuera contada
desde ahí, porque había dejado demasiados días y entonces era como jiji, jaja, y decía, no funciona, no funciona, no funciona, ¿no? Y de hecho lo leyó alguien que me dijo, no funciona, prueba a releer y arrastra el estado de ánimo. Pero es cierto que esas cosas que son más espontáneas, por lo menos en mi manera de escribir, con el tema científico sí que tengo que ser mucho más rigurosa de cómo dosifico, pues está llena de contenido científico. Yo misma ahora mismo digo, lo mismo de la impronta genética, como lo llegué a entender y ahora ya no me acuerdo de nada. Sí, hay un montón de spots ahí que vas parando, sí. No, en eso es larga, ¿no? Se construye. Y que un trabajo científico ímprobo, científico en el sentido no de investigación científica, sino no, de comunicación, de comunicación y de lectura y de aprender primero. No, son ideas de distintos tiempos que me vienen de aquí y de allá. Pero también la escritura sirve un poco como de reciclaje de muchas cosas de la vida, ¿no? De los aprendizajes, de las alegrías, de los sinsabores. Así. ¿Y tienes tú ahí después de haber escrito alguna idea clara, algún flash claro de la infantilización de la sociedad? Nosotros aquí bueno, yo ya no, pero como profe vas viviendo cómo se va transformando las cortes, ¿no? De estudiantes y cómo se va infantilizando también las aulas, ¿no? Yo siempre lo he achacado a la culpa de las guarderías, ¿no? Que las guarderías son las culpables de haber educado a los estudiantes a base de silbatos, sí, yo estoy segura. Porque en la guardería se silba y se dice exactamente, explícitamente lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, llegan aquí, mano militar, digamos, llegan aquí con la esperanza de que todos sigamos dando estas pautas de un modo muy tajante, muy riguroso, ¿no? Lo que pasa es que también estamos infantilizados, digo, como sociedad, por no alejarme yo aquí del drama, generaciones anteriores, ¿no? No lo sé. Yo creo que hay un comportamiento... A mí empecé a preguntarme por la infantilización, bueno, todos nos lo hemos preguntado, ¿no? Hay algo que menciono en la novela, pero que es una cosa que... ¿Hace cuántos años en los bares te ponen con el gin tonic unas gominolas? O sea, es que esto, en vez de almendras fritas, que es lo que se había puesto toda la vida, o aceitunas, ¿no? O sea, ya el hecho de invadir el mundo de los niños. Mira, hubo un hecho que yo no tengo una teoría al respecto. ¿Os acordáis cuando Carolina Descansa llevó al niño al Congreso, la que se lió? ¿No? Y yo me pregunté mucho por aquello y yo dije, a ver, cuando Celia Villalobos jugaba al Candy Crush, o sea, la gente se reía, pero no se irritaba, ¿no? En cambio, cuando Carolina Descansa lleva un bebé, la gente se irritó. Y digo, ¿qué es lo que está ocurriendo para que una cosa pueda ser motivo pues sí, eso está mal, pero con cierta distancia, y lo otro rompa por dentro? Y dice, ¿por qué es competencia? Porque no soportamos a los niños en los espacios de los adultos, porque los niños los queremos ser nosotros. Esa es la conclusión de sociología barata que saqué yo, vamos, que no es que no está muy evaluada, pero sí que fue un punto de partida de la pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente se enfada tanto? ¿No? ¿Por qué se enfadan tanto? Porque era un enfado visceral, era un enfado que tocaba algo muy profundo de ese niño que estaba ocupando un lugar, como si estuviera usurpando algo. Entonces pensé, ¿no será que somos nosotros los que queremos usurpar el lugar de los niños y entonces nos irrita lo contrario, ¿no? Porque al final, claro, tú miras eso y miras ese hecho, los titulares. Y esto lo vi porque hice una comparativa un día que tenía tiempo de los titulares que habían salido por un hecho y por el otro. Los unos, pues era por supuesto una denuncia, pero con distancia, ¿no? Digamos, incluso con risa con distancia, y lo otro era con rabia. Y paralelamente dices, ya lo tienes a los adultos en patinetes, tomando gominolas, yendo a los paintball, y dices, hay dos cosas que yo no estoy dando la explicación sociológica, pero sí que para mí eso marcó, digamos que fue una evidencia de que algo estaba pasando profundo de no soportar a un niño en el espacio de los adultos. Bueno, claro, hay que saber. Cuando estamos invadiendo totalmente, o sea, jugamos
No, era la misma época en que en todas las empresas mandaban al paintball a pegarse tiros de pintura a los adultos. Pues ahí estás tú invadiendo el espacio de los niños. ¿Por qué esa falta de reciprocidad? ¿No? ¿Por qué? Pues competencia. Que Sí. Eso no explica por qué estamos infantilizados. Eso simplemente constata, pero no explica. Bueno, ahí, claro, ahí la antropología Claro. varía con la cosa neoténica, sí, puede ser también la neotenia. Que la neotenia tiene, conducta, claro, la neotenia en el fondo, la explicación que hay aquí tiene algo de neotenia por conducta, Por digamos. conducta, Neotenia sí, por sí. conducta. Neotenia por conducta, sí. Porque esa era la vuelta de tuerca. Al final, y esto sí que se puede destripar, claro, hay una transposición de 3 características de los vampiros con esto que es los vampiros como vida eterna respecto a esa juventud eterna, ¿no? El no poderse mirar en el espejo con esta cosa que hay ahora de la imagen publicada, de la obsesión por la imagen y de la vida de la imagen. Ya no hay cuerpo, ya es una imagen, ¿no? Sí. No hay transformación del alma sin involucración del cuerpo. Eso es sabido por todo el mundo. Y la tercera cosa es el aprovecharse de los demás, ¿no? O sea, significa el parasitismo, ¿no? Entonces, esas 3 características eran muy útiles, pero sí que es verdad que el tema de la neotenia y la solución epigenética tiene que ver con la búsqueda, es verdad, ahora sí que me estoy acordando, tiene que ver con la búsqueda de cómo justificar esa especie de neotenia un poco ad hoc. ¿Qué explica esto? Sí, pero algo puede haber, ¿eh? Sí, sí, no, efectivamente. Sí, algo puede haber, que al final la realidad supera la ficción. Totalmente. Pero precisamente pues te preguntaba por los niños, porque los niños, aunque la cosa, o sea, los personajes hay algunos que sí están infantilizados, ¿no? Contrastan mucho como claro, sí. contrastan mucho con Celia y toda la panda femenina, ¿no? Que son pragmáticas, ¿no? Sí. Y que llevan... Hasta la madre, que es insoportable, pero es pragmática. Pero también, ¿no? El pragmatismo femenino que los machos lo llevan fatal, porque no sé por qué, pero en fin. Entonces, contrasta ahí mucho, pero los niños son curiosamente adultos, o sea, ahí era la cosa... Sí, los niños se portan como les corresponde, ¿no? Como les corresponde portarse. ¿No? En la novela los niños... Sí. Quizás, sí. Bueno, no sé qué la Hay un diálogo que a mí me gusta, pero no os voy a leer más, os dejo que habléis, que es cuando están todos cenando en la cena en el hotel rural. De eso, literariamente me siento muy orgullosa porque es que hablan todos los niños y todos los adultos en esa cena. Es verdad que una hay conversación que no sé ni cómo conseguí hacerla. Esa me gusta a mí, sí. Bueno, pues ahí cualquier cosa que quieran preguntar. A mí me gustaría preguntar, como una estudiante y una bióloga, ¿en qué momentos te viene a la cabeza la idea de escribir una novela? Pues mira, yo siempre me había atraído la idea de escribir y yo no escribía, ni llevaba diario ni nada, ¿eh? Como que lo estaba procrastinando. Y yo cuando estudié biología, paralelamente, hice muchísimo teatro. Estuve aquí en el aula de teatro por unos años y unas experiencias maravillosas. Luego tuve que dejar el teatro, acabé la carrera y tal. Encontré una solución de compromiso, digamos, que me gustaba, que era meterme en el mundo de los museos. Que me parecía que las dos cosas podían, bueno, pues que tenían muchos puntos en común y que de alguna manera la museología de ciencias, evidentemente ciencias naturales, pues me podía dar profesionalmente una salida a esos dos intereses, ¿no? Y el teatro tiene mucho de la palabra también. Entonces, acabé ya trabajando una tesis doctoral en museología sobre el uso de metáforas, precisamente, ya en los asomos al lenguaje, pero esto lo hice ya trabajando en museología, en gestión cultural, ya mi vida profesional ya se fue hacia eso. Es cierto que durante una serie de años esa gestión cultural estaba muy enfocada a la cultura científica, con lo cual también pude seguir muy en contacto con la universidad y con muchísimos científicos de muchas partes del mundo, con lo cual aprendiendo un montón y muy al día. Entonces, cuando había acabado la tesis, tenía yo ya me estaba dedicando a la gestión,
había una especie de vacío, que es lo que los vacíos son los que permiten las cosas finalmente, ¿no? Si está todo lleno, pues no buscas nada. Intelectual, digamos, o de curiosidad intelectual, en la que yo siendo realista ya no me veía, no podía seguir investigando seriamente, ¿no? Porque eso requería un tiempo que mi trabajo no me lo permitía. Y entonces dije, este es el momento de escribir ficción porque vuelvo a la escritura, ya no es una escritura, una tesis, retomo la parte artística, el lenguaje que me gustaba, del teatro, etcétera. No tengo por qué desechar toda mi curiosidad, es más, me obliga el escribir tomando la ciencia también como un elemento importante, me obligaba a seguir leyendo y es algo que puedes hacer en todas partes, es decir, es una ficción bastante barata, que no es como esquiar, ¿no? Que no necesita, digo, que puedes hacer en cualquier sitio, o sea, yo robo tiempo al tiempo, pues, muchos fines de semana, muchas navidades, uno de los capítulos está escrito con mi familia política, es verdad que en Alemania, y yo no hablo alemán y eso es una ventaja, porque me permitió escribir un capítulo entero con 10 personas alrededor unas navidades, y yo estaba en un rincón chiqui, a lo mío, con una musiquilla de fondo. Pues bueno, cuando hay deseo de escribir, pues escribes. Al final, pues te levantas más pronto, renuncias a muchísimos planes los fines de semana, pues los dedicas muchos a ellos, vacaciones también, pero yo eso sí que lo había hecho con tesis. Entonces, pues ahí encontré el momento, y luego la verdad es que lo disfruté muchísimo y he encontrado ahí como digamos, ese lugar de expresión que mezcla un poco esa curiosidad científica con esa pulsión un poco creativa alrededor del lenguaje, ¿no? Yo supongo que es una cuestión de elección. Yo de todas maneras estudié biología y lo volvería a hacer, ¿eh? Yo volvería, si me dicen ahora, vuelve a empezar, volvería a estudiar biología. Porque a mí me gustaba y me sigue pareciendo lo más interesante que hay. Eso no significa que me quiera dedicar, ya estáis vosotros, para investigar, y luego ya me lo leo, lo que descubrís. Pero bueno, cada uno tiene su trayectoria. Ángela escribe poesía, por ejemplo, que es mucho más difícil. Bueno, en otra ocasión. ¿Queréis alguna Bueno, curiosidad? yo volviendo un poco a esto, porque yo he de reconocer que yo por la noche soy lector de ficción, bastante ciencia tengo ya durante el día. Y claro, veis justo cuando habéis empezado a hablar y luego ha salido tanto con el comentario de David como con el tuyo, bueno, pues un poco de esto de ese equilibrio que hay en la novela entre ficción y ciencia, ¿no? Y tú has dicho una cosa que, porque Ángela ha dicho al principio, no es una novela de ciencia ficción, sino de ficción científica. Y tú has dicho, sí, lo difícil es no salirse de la ficción, cuando yo creo que lo normal es decir, no salirse de la ciencia, ¿no? Pero claro, entonces yo me pregunto, como lector ya no de ciencia, sino de ficción, ¿cuánto de lo que hay es científico y cuánto es de ficción? Y sobre todo, de esas partes que dices que hay constantemente de ciencia, ¿hay alguna que parezca de ciencia y sea de ficción? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si se corre el peligro al leerlo de leer algo que parezca que está descrito como algo científico, pero que en realidad no lo sea. Yo creo que no. Y te voy a decir, creo que no, y te voy a decir por qué. Todo es ficción, todo es ficción. Y la ciencia está como, si tú lees una novela policíaca, tú ves, hay una comisaría, hay un método de trabajo, de recogida de huellas, se habla de la manera de qué leyes hay, qué haces con tal delincuente, es decir, esto está impregnado del mundo judicial, del mundo policial, etcétera. Pues la ciencia cumple aquí la misma función, es decir, es lo que impregna la historia, lo que le da contexto a la historia, pero la historia es pura ficción. En cuanto a la explicación es ficción y se nota que es ficción. Cuando tú llegas al final y ves la explicación de por qué los vampiros son vampiros, te das cuenta de que es un invento, absolutamente. O sea, no hay un engaño. Lo que pasa que para construir esa explicación, todos los ladrillos que te llevan a esa pared son ciertos. Es decir, es cierto que el metilmercurio se desmetila, es cierto que tal molécula cabe por el polo nuclear, es cierto que los fitatos secuestran los metales, es cierto,
grosso modo, porque está, que es un transcriptoma, qué pasa con la impronta genética, todo eso es cierto. Lo que pasa que la cadena la cadena de reacciones moleculares que pasan al final no es cierta. Es lógica, pero es un puro disparate, pero reconoces que es un puro disparate. Pero no es ciencia ficción en el sentido de que no buscas crear nada. O sea, la historia es una mujer que está con un gilipollas tremendo, que es un radiólogo bobo y muy pijo, que lo hacen socio de la clínica de reproducción asistida porque es médico y ella no, porque es bióloga, aunque ella es doctora y él no es doctor. Lo que le pasa con una madre que tiene, que es una señora muy controladora, muy rígida, muy tal, que también tiene un ictus muy al principio eso también me costó, como una neuróloga me ayudó muchísimo, porque claro, hay dos cosas, por ejemplo, en el ictus de ella que son licencias, digamos, ¿no? Una es que, bueno, ya lo leído, que una que se maquilla la mitad de la cara solamente, que puede pasar con ciertas, lo que pasa es que está un poco cogido por los pelos, pero, mira, me vas a permitir. Claro, leyendo solo esto parece que es un tratado de ciencia, porque solo he escogido los párrafos a los diálogos, pero bueno, hay muchas más cosas. Aquí la gente come, bebe, celebra cosas, duerme, pasan muchas cosas aquí. A ver lo del porque esto sí que me dice... le he hecho un tag, dice... De cuando la doctora se acerca a ellas y les explica lo del ictus, Marta la Cosa pregunta si la doctora se defiende con bastante dignidad. No, no pueden ver el trombo, porque en ese hospital lo más que pueden hacerle es un tag con contraste. Tardó muchas horas en ingresar y allí no tienen unidad de ictus. En cualquier caso, no podrían habérselo quitado. No tienen radiólogo intervencionista. No, no está de baja. Ese es el radiólogo a secas. No hay. Lo que fue un disparate es no haberla ingresado en el otro hospital. Celia, ante el miedo a la muerte, expresa cierto síndrome de Estocolmo y no está muy inquisitiva. Pero Marta insiste. ¿Y por qué está en coma?, pregunta. Un ictus occipital no lo justifica. Suponemos que ha tenido más trombos, seguramente en la arteria basilar, que ha afectado al tronco encefálico. Eso explicaría el coma, pero por suerte se ha debido de disolver solo, a veces pasa. Esta tarde intentaremos despertarla y la semana que viene la administraremos anticoagulantes. Pero no se han confirmado los trombos. ¿Y si es una hemorragia?, continúa Marta. Le hemos encontrado una fibrilación auricular. Consulta el reloj con cara de empezar a cansarse de Marta. Sabemos que hay trombosis y existe el riesgo de que haya más. Debemos tener paciencia y ver cómo evoluciona. Empieza a alejarse de ellas. Si esta tarde la ven despierta, prepárense, porque es muy posible que diga cosas sin sentido, que esté irritable y que continúe percibiendo con mayor dificultad el lado izquierdo de las cosas. A Celia, en realidad, le tranquilizan estas advertencias porque definen el estado habitual de su madre. La doctora se despide con una sonrisa forzada y se acerca a la siguiente cama donde yace un hombre con muchos tatuajes. Una mujer y un adolescente le sueltan las manos para acercarse a escuchar el parte. A medida que la doctora habla, se les va mudando la expresión. Celia mira a su madre, que parece mucho más vulnerable sin joyas ni pintura. Marta le recuerda lo que ha dicho la doctora. Bueno, aquí hay una serie de cosas largas y luego el delirio de la madre es que el de al lado es un estibador de un puerto y que se dedica al contrabando de pacharán y tal. Pero eso tiene que ver también con el tema de la sangre. Esto me costó un montón, o sea, con el tema del ictus sí que tuve que... Porque entonces no puede mover el lado derecho o el izquierdo y a veces tenía que repasar, ostras, me he equivocado 2 capítulos después, vuelvo otra vez, la mesa no puede estar aquí, tiene que estar en el otro lado. Es decir, las cosas científicas sí que me han marcado, pero esto me ayudó una neuróloga. Hay 2 cosas que son licencias, que es verdad que lo de la hemiagnosia esta puede pasar, es un poco cogido por los pelos, pero puede pasar, pero me daba mucho juego literario meterlo y no era tampoco un gran disparate. Y luego, que es muy raro, porque también hago un poco de crítica de los hospitales con poco personal, que he leído un poco, pero hay mucho de esto, ¿eh? Que de hecho fue la idea inicial de la novela, porque coincidía un poco con, cuando yo empecé a pensarla,
con la época de la marea blanca y tal, cuando empecé a pensar, luego pasaron años. Entonces, también quería sacar el tema de los hospitales, la sangre también me venía bien para estas cosas, el tema de la privatización de algunos elementos, ¿no? Como pues, hay también gente que roba sangre en los hospitales, que luego la roban para cosas curiosas que aparecen después. Entonces, hablando con María, que es esta neuróloga de la que te hablo, me dice, hombre, es muy raro por muy así que esté en el hospital que la vayan a intubar maquillada, pero lo podemos aceptar, o sea, todo puede, todo puede estar por llegar, o sea, todo puede estar por llegar. Entonces, eso fueron pequeñas licencias conscientes, pero es que yo la necesitaba maquillada y con joyas intubada. Entonces, bueno, pues hay pequeñas licencias, pero yo era consciente de que esto era así. O sea, la ciencia está y con bastante respeto por la ciencia. Pero, insisto, he escogido los párrafos porque hoy estamos aquí, no es un tratado de biología. Sí, yo lo preguntaba porque antes comentabas que una cosa que es quizá poco común, y estoy de acuerdo, es una novela de ficción donde la ciencia sea un protagonista, que también lo comentaba David, ¿no? Y que además esté hecha con cierto rigor, porque es difícil. Porque te ata un poco de pies y manos. Te ata mucho de pies y manos. Por eso te preguntaba, en el sentido de si el lector cuando lo vaya a leer va a correr el riesgo de creerse que algo que está contado... No, yo creo que no. Pues, bueno, no sé los que lo habéis leído, yo creo que en absoluto. Yo creo que no. Porque está muy claro, la explicación final está muy envuelta, se ve que es ficción. Es que además cuando llegas al final, la manera en la que obtienen las muestras para hacer esos transcriptomas, es que ya te das cuenta de que es... Yo creo que la explicación científica tampoco es lo importante de la... No. Tiene su peso, pero no es lo importante del libro en sí. Yo creo que es más la crítica social y toda la parte... Sí, no hay tanto una explicación como los ladrillos, claro, que sí que... Y por eso, claro, cuando dejas los ladrillos dejas hebras y dejas preguntas, ¿no? Entonces, ahí está también el leerla preguntando, ¿no? Es decir, bueno, y esto... Bueno, yo he usado Google para resolver temas, ¿no? Porque, hostia, ¿esto qué será, no? Yo creo que al final todos esos ladrillos científicos, como dice Ángela, tienen sentido, pero tú ves que es un sentido sin sentido. Es como lo del... me gusta mucho poner el ejemplo del personaje este, todo el mundo dice I love you, porque ahí no hay una explicación larga ni sofisticada, pero el principio es el mismo, es decir, es una explicación absurda, pero símil científica. Lo que pasa que eso es una cosa puntual, un detalle, es una broma metida en el guión de una película, ¿no? Pero el principio sería el mismo, es una explicación de humor absurdo, pero con mucha lógica científica que al final yo cuido mucho los detalles, ¿no? O sea, a qué temperatura puedes conservar durante cuánto rato unas muestras de cerebro, por ejemplo. Pues sí que yo ya llamé a una amiga del CENIO, decir, que trabaja con esto, y oye, ¿a qué temperatura? Un día a las 8 de la mañana. Estoy liada, solamente una cosa rápida. ¿Qué necesito para coger una muestra de cerebro? ¿A qué temperatura y en qué medio la tengo que conservar? Mándamelo por WhatsApp, por favor. Me parece muy interesante este tema que estáis tratando. Perdóname, no me he leído la novela. Nada, pero por todavía. Pero sí que me parece importante bajar la ciencia, ¿no?, al nivel de toda la sociedad. Porque yo creo que durante mucho tiempo se ha visto como algo muy sesudo y muy inaccesible, pero creo que también la sociedad tiene que tener unos conceptos bastante básicos. Porque no sé si os da la sensación que últimamente la ciencia se ha convertido en el nuevo fútbol, sobre todo a partir de que en pandemia se suspendieron todos los partidos de fútbol. Entonces, desde pandemia todo el mundo sabe del virus, de vacunas, y bueno, que más recientemente todo el mundo sabe de cambio climático también, ¿no? Y todas las explicaciones cercanas a estas lluvias prolongadas, etc. Entonces, yo creo que está bien bajarla, ¿no? Pero también que siga dando la sensación de que hay una cierta complejidad detrás. ¿No? Yo creo que la da, ¿eh? Esta novela la da. Por eso yo creo que está muy bien si efectivamente consigues eso, porque hay que ver que que tú tengas una serie de conocimientos básicos, hay más allá de todo eso. Que hay gente que se espera. Claro, es que yo he ido, si ves la lista de agradecimientos, es brutal. Porque este verano yo, hablando con una persona que
en uno de los pueblos afectados por la Dana en Albacete, en Letur. Bueno, era muy escéptico con el cambio climático, pero luego más allá, ahondando en el tema, era mucho más escéptico en el tema de vacunas, ¿no? Entonces, pues es que pues, a mí me parece que no hay explicación para que de vecinos se contagien y yo no. Pues es que hay la inmunología. Ya. Que hay gente que se llama inmunólogos, quiere decir que Sí, solamente se dedican a eso. Es que lo que dices de la pandemia... Que, ¡buah! Entonces yo creo que Sí. efectivamente hay que bajarlo de, estos son unos pocos ilustrados los que saben de esto, pero también darle la enjundia que tiene. Totalmente, y eso es una labor de muchos. O sea, yo, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, hace poco que estuve en una cosa que organizaba la Fundación Lilly, yo creo que era el premio que era de divulgación científica precisamente, y una mesa redonda. Entonces contaron, gente que se encarga, no me acuerdo ahora mismo quiénes eran, pero hubo una mesa redonda de especialistas en comunicación científica y en qué está pasando. Y ha pasado, o sea, cuando pasó la pandemia parecía que había un reconocimiento, ¿verdad?, al saber científico y tal, que iba a poner en su sitio, por fin, no que tuvieran autoridad para todo, porque hay otros saberes que son muy necesarios y las humanidades son muy necesarias. O sea, yo creo que todo tiene que formar parte al final. Pero parecía que ya se había quedado resuelto, que era una deuda pendiente. Y bueno, pues creo que el paso para atrás en el negacionismo de todo ha sido muchísimo más que el que había antes de la pandemia. Es decir, atroz, tremendo. Y estaban viendo qué influía en eso, si realmente era un efecto solamente tribal, si era solamente efecto de las redes, qué cosa sociológica lo explicaba. Como tampoco tenemos respuesta para la infantilización, no tenemos respuesta para ese retorno, digamos, a ese pensamiento, sobre todo, más que un pensamiento mágico, que al final, bueno, los mitos también son importantes para generar sociedad, sino al poner en duda todo, ¿no? Y de hecho, había alguien, yo creo que era un profe de la Carlos III, pero no me acuerdo el nombre, que decía, y es curioso porque en todo caso, por ejemplo, las vacunas, puedes hasta entender psicológicamente que si alguien tiene miedo que le pinchen o que le metan algo, hasta que proyecte de una manera que dices, lo sacudirías, porque como no entiendes lo de la inmunología, dice, pero ya el terraplanismo, ¿qué aporta? O sea, porque ya ni siquiera puedes decir es que tienes un miedo que estás proyectando en una desconfianza, tal, ¿no? ¿Qué añade el terraplanismo a tu vida? ¿De qué te protege? ¿No? Efecto tribal exclusivamente, de somos nosotros los que no queremos, y entonces estamos, pues esta cosa ¿no? de los grupos, de al final esa capacidad simbólica que tiene sus efectos secundarios. Tenemos la camiseta del partido de fútbol o la del terraplanismo, si es que en el fondo da igual qué camiseta tengas. Y entonces en el momento en que hay redes, decían, ¿no?, tan amplias a través de las redes sociales y que los grupos son virtuales y son muy amplios, pues cualquier emblema que una, da igual que sea el terraplanismo, que la camiseta del Barça, o sea, que una ideología. Sí, es verdad que yo creo que antes eso dicen ellos. El tonto del barrio quedaba un poco tamponado por el resto de la gente, ¿no? Porque yo recuerdo en mi adolescencia, pues alguno así con unas ideas fantásticas, y claro, el resto del grupo decía, pero claro, es que ahora eso lo cuenta en redes, se encuentra con otros tontos del barrio. Claro, y se amplifica y muchísimo. Entonces ve reafirmada, ¿no?, su idea cuando antes era que no vengas con tus historias, ¿no? Claro, Sí. Que Yo hace poco, más gente con la camiseta. Con la camiseta, ¿no? A mí hay una cosa, por ejemplo, que me parece curiosa, aunque bueno, puede tener su explicación. Yo el otro día le hice una foto porque lo piensa muchas veces, pero digo, es que lo quiero fotografiar porque verdaderamente es alucinante, ¿no? El hecho de que en los aviones no hay fila 13, ¿no? O sea, pasas de la 12 a la 14. Entonces dices, te subes con toda paz a un avión que está volando a 10.000 metros, pero no te puedes sentar en algo que ponga un 1, o sea, los símbolos 1 y 3, porque eso te da muchísimo miedo. Pues esto es el ser humano, ¿no, Armando? Esto es el ser humano. Así somos. A ver, yo con la novela sí que es verdad que aparte de pasármelo bien y de contar una historia, es ficción, es básicamente ficción. Y precisamente el riesgo que podría correr, y es lo que más esfuerzo lleva, es hablar de ciencias sin que sean como morcillitas explicativas, ¿no? Box, ¿no? Un box en gris, ¿no? Exacto. Es que eso es terrible, que te salgas o que expliques demasiado. Y yo ahí es lo que más esfuerzo me cuesta, porque a veces dices, tienes que dar
o sea, la regla aquí es, no puedes, o la que yo me he impuesto y que creo que ha funcionado, porque es verdad que lo lee cualquiera, científico o no científico, unos se quedan con más cosas, otros con menos. A algún científico le parece que hay demasiada, que quería buscar otra cosa. Hay no científicos que dicen que bien, que ha aprendido algo. En fin, hay para todo. Pero es verdad que yo que he cuidado, intentar poner lo mínimo imprescindible. Lo que pasa es que en este caso es mucho, en esta historia es muchísimo. Lo mínimo imprescindible y salirte del texto científico en el que te estás autoexplicando todo el rato, ¿no? Y eso a veces me pasa. O sea, yo de las cosas que más he tenido que tachar es escribir y entonces, porque al final yo me voy a ver, estás tratando de demostrar que tú te sabes perfectamente distinguir todos los tipos de ARN, ¿a quién se lo quieres contar? O sea, o qué es esencial para ellos. Entonces, la regla de oro para mí era qué necesita la historia y lo que no, fuera. Lo que no necesita la historia, apodar, apodar, apodar. Que es un poco lo contrario de lo que haces con un artículo, ¿no? Claro. Es lo contrario, es un ejercicio distinto. De todas maneras, bueno, todo esto que tiene esa etiqueta, ¿no?, de ficción científica, la verdad es que es una novela compleja, porque no es un camino solo, sino que hay muchos caminos paralelos que combinarlos y cruzarlos y ya cuando la desgranas te das cuenta de esa complejidad, ¿no?